Si pueden buscar en sus Biblias, en Juan capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 9 al 21. Juan capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 9 en adelante. Lo que vamos a hacer es vamos a leer desde el versículo 8 y lo tengo en las diapositivas. Vamos a comenzar en el 8 hasta el 21. Y la palabra del Señor dice así. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Esto es palabra de Dios. Hermanos, se pueden sentar, gracias. ¿Crees que una persona puede ser perdonada de sus pecados y salvada de la eternidad en el infierno simplemente por poner toda su fe en el sacrificio de Jesús en la cruz? Esta pregunta es crucial porque aborda dos realidades fundamentales. En primer lugar, cada persona experimenta un inicio y un fin en su vida, ambos otorgados por Dios. Y en segundo lugar, mientras el cuerpo muere, el alma perdura eternamente con dos destinos posibles al cual el alma de una persona al morir va: el cielo o el infierno, y ambos dispuestos por Dios. Es común que en la sociedad asumir que toda persona fallecida va automáticamente al cielo, una creencia que carece de fundamento bíblico. La entrada al reino de Dios no se logra por méritos propios o porque tú conoces a alguien, sino mediante la obra de Dios al regenerar la persona, llevándolos de la oscuridad de su pecado a la luz de la fe en Cristo Jesús, como hablamos el domingo pasado. Discutimos la semana pasada este proceso que representa un nuevo nacimiento, en la cual una persona es purificada por medio de la fe, por medio de la sangre de Jesucristo y el trabajo que el Espíritu Santo hace en una persona. La carta a los Hebreos nos recuerda en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible adorar a Dios, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que los buscan. Leímos ahora el pasaje y vemos cómo es creer. Y como vamos a ver, se va a seguir abriendo más el tema en el día de hoy, pero por eso dije, hay dos destinos a donde una persona al terminar su vida va, y es el cielo o el infierno. Y la Biblia habla claramente de eso, y hoy vamos a hablar aún más acerca de eso. Es una bendición reunirnos domingo tras domingo en la casa del Señor para estudiar su palabra y crecer en la fe juntos, ¿no? Es una delicia. Yo de verdad que lo gozo y me encanta que estar aquí. Hoy nos sumergimos, hermano, en este pasaje importante del Evangelio de Juan, donde nos vamos a encontrar con la segunda parte del diálogo de Juan y Nicodemo. Es un monólogo que se va a convertir porque Jesús es el que termina hablando. Pero este intercambio revela la dualidad entre la incredulidad del hombre y el amor incomparable de Dios. Entonces la pregunta a efectuarse hoy: ¿cómo se relaciona esto a nuestras vidas? Porque si el mensaje de hoy no tiene aplicación, pues entonces simplemente es una conversación.
En Juan 3, 9 al 21, donde acabamos de leer, encontramos un diálogo que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. No solamente fue escrito en ese momento para redactar lo que sucedió en ese momento entre Jesús y Nicodemo, pero es una enseñanza y un entendimiento que todo cristiano en el siglo XXI puede aplicar en su vida. Entonces nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Podemos ser perdonados y salvados por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz? Sí. Esa interrogante no solamente es una cuestión teológica abstracta, si lo vemos y lo sabemos, pero es una verdad que impacta nuestras vidas en lo más profundo. Porque hace un cambio, genera un cambio en la persona. Y en este pasaje que acabamos de leer, y vamos a entrar en detalle, vamos a ver cómo se ve la incredulidad del hombre. Cómo la incredulidad, hermanos, obstaculiza el entendimiento de la verdad divina. Pero también vamos a ver cómo el amor sin límites de Dios va hasta donde tiene que ir, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos y hermanas, vamos a prepararnos en corazón y mente a poder caminar verso por verso esto y ver qué es lo que Dios ha puesto aquí para que nosotros podamos aplicarlo en nuestras vidas. A nuestro tiempo de hoy le he llamado el amor de Dios y la incredulidad del hombre. Y le he llamado de esta manera porque en realidad la vena principal que vemos aquí es la palabra creer. La vemos 6 veces aquí en este escrito. Al igual que vemos el Hijo de Dios 6 veces, son las 2 palabras que más se mencionan en los versículos del 9 al 21. Sin hacer mucha exegesis, sabemos que el tema más importante es creer en ¿quién? En el Hijo de Dios. Entonces esa es la carretera por donde nos vamos a ir. El texto fácilmente habló, no había que sacar 10 diccionarios, 6 veces el Hijo de Dios y 6 veces creer. Y mi oración es que al salir aquí de hoy podamos tener un mejor entendimiento de quién es Dios, su amor, quién es Cristo, lo que Él hizo y cómo nosotros, sin sombra de dudas, podemos creer en Jesús. Entonces, en el día de hoy estaremos navegando este texto bíblico exponiendo 4 pensamientos importantes que hay en ello. Primero vamos a ver la reacción de Jesús ante la incredulidad de Nicodemo en los versos del 9 al 12. Luego vamos a ver razones convincentes para confiar y creer en Jesús. Como lo que Él está hablando aquí para todos nosotros que podemos quizás enfrentar en nuestra vida obstáculos, dificultades. ¿Cómo podemos ver estas 2 cosas que este verso nos está dando y podemos decir, no importa la tormenta en que yo me encuentre, yo voy a creer y confiar en Jesús? Versículos 16 al 17. Vamos a ver del incomparable amor de Dios. Cómo el amor de Dios es diferente a todo lo que nosotros entendemos. Y como cuarta parada en el día de hoy, vamos a ver en el versículo 18 al 21 las consecuencias de la fe. Y también vamos a ver las consecuencias de la incredulidad. Porque ambas tienen consecuencias. Amén. Entonces, vamos ahora a ver un poco más en detalle los versículos del 9 al 12. Y aquí vamos a ver la reacción de Jesús ante la incredulidad. El versículo comienza en el 9 y dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Hermanos, el mayor obstáculo que enfrentan las personas y enfrentamos nosotros es la incredulidad. Muchas veces los cristianos y seguidores del Señor estamos en situaciones las cuales son difíciles, hay quizás imposible delante de nuestros ojos y la incredulidad crece. Yo no sé si Dios pueda ayudarme en esto. Y no creo que aquí haya ninguno de los hermanos y hermanas que estamos aquí, que estamos exentos de no haber dicho eso. Pero no me refiero únicamente a la incredulidad de aquellos que quizás niegan a Cristo, aquellos que dicen, no, yo no creo en el cristianismo, pero también me refiero a algunas personas que quizás simpatizan con los conceptos del cristianismo, como que eso suena bien. Sin embargo, sus corazones están oscurecidos y están perdidos en su incredulidad, porque es nada más una música de fondo que la escuchan y suena bien.
Uno de esos hombres así fue Nicodemo, quien vino a visitar a Jesús por la noche para hablar con él. Y en ese encuentro Nicodemo recibió más de lo que él venía buscando, porque él viene a decirle, oye, parece que eres un gran maestro, porque las obras que tú haces, las señales que tú haces, tiene que estar Dios contigo, porque si no nadie las podría hacer. O sea, él venía con eso, pero Jesús le empieza a hablar del nuevo nacimiento, tienes que nacer de agua y de espíritu. Él vino simplemente a decir algo y salió con más información. Es por eso que leí el versículo 8 de Juan 3 y se los voy a leer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahí es que Nicodemo dice, ¿cómo puede ser eso? No entiendo. La reacción de Nicodemo a esto es como que él no entiende cómo que puedo nacer de nuevo. El gran maestro de Israel, el miembro elite del Sanedrín, no puede entender que una persona para poder entrar al reino de los cielos tiene que ser purificada por Dios y nacer de nuevo. Porque el pecado no entra a la casa de Dios. No entra un más o menos. No, Él se limpiará luego. No, una vez los ojos están cerrados, las oportunidades de haber sido limpios se terminaron. Es mientras estamos aquí en la tierra. Es posible que la mente fariseística de Nicodemo lo tenía pensando como que yo no tengo que nacer de nuevo, yo soy judío, el pueblo escogido de Dios, yo soy un hombre que sabe mucho de la letra, yo estoy bien donde estoy, mira cómo yo me veo. O sea, él diría, no, yo quiero nacer de nuevo yo. Pero esto me llevó a pensar en Juan el Bautista, porque como leímos en el capítulo 1, Juan el Bautista pregonaba acerca de Jesucristo. Pero seguramente Juan el Bautista, cuando estaba hablando de Jesús, Nicodemo o lo escuchó o le hablaron de él, porque Juan el Bautista sabemos que tenía su fama. Cuando él grita las palabras conocidas por todos nosotros en el versículo 29 y 30 del capítulo 1, que dice, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que está antes de mí porque era primero que yo. Mi estimado, aquí vemos la incredulidad de Nicodemo frente a Jesús, porque él dice, ¿cómo puede ser eso? Él está frente a Jesús, un hombre de aparente conocimiento de Dios, está sentado frente a Jesús, no lo sabe y no comprende lo que él le ha estado diciendo. Cosa que yo me rasco la cabeza y digo, pero es que él viene a donde Jesús. Él le dice que tú tienes que ser un maestro enviado por Dios, porque es que nadie haría las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, él tiene un entendimiento, este hombre tiene que estar con Dios, por ende podría haber pensado que era el Mesías. Sin embargo, él dijo, ¿cómo puede ser esto? Y quizás muchas personas cuando escuchan esto del nuevo nacimiento, solo por la fe, pero ¿cómo que no tengo que hacer nada? Bueno, no hay que hacer nada, unido, pero ¿cómo puede ser que una persona pueda creer en Jesús, en que Él dio su vida, simplemente creyendo, me provee el perdón de los pecados? Sí, pero es que eso suena básico. Estoy de acuerdo contigo que suena básico, pero no lo es. Porque muchas personas no creen en este mensaje de Jesucristo, que es solo por la fe en que Él es el Hijo de Dios, en que Él es el único que purifica nuestras vidas, en que Él es el único que ha podido pagar los pecados de todo aquel que Dios ha regenerado y traído a la fe. Pero no es sencillo de creer porque mucha gente quiere añadirle más cosas a la realidad de la salvación. Pero Jesús le responde, y aquí es cuando el Señor le pone el tapón en la bañera a Nicodemo, le dice, permíteme que ahora me toca a mí, porque vemos en el versículo 10 cuando Jesús le responde, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Diciéndole como que esto es básico, niño, ¿cómo tú no entiendes esto que yo te acabo de mencionar? Tú eres un maestro de la letra, tú eres un hombre que le enseña la palabra a los demás, ¿cómo tú no entiendes esto básico? Entonces mi pregunta es, ¿qué le habrá estado enseñando Nicodemo al pueblo que él le enseñaba con relación a la purificación de sus pecados e ir al cielo? Porque si ni él mismo sabe lo que hay, yo digo, no manches, este está mal, está perdido. Él le estaba enseñando mal, y es por eso que nosotros cuando compartimos la verdad de las Escrituras, compartámoslas con limpias,
puras, porque de eso depende lo que una persona va a creer, y la gente puede creer una mentira. Recuerden lo que dijo Juan 3:3. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. No es que cogen a esta persona y lo hicieron mejor, lo pintaron mejor, le pusieron 2 gotas de bueno, 3 gotas de artista. No, es nuevo. Y Nicodemo no puede entender que tienes que nacer nuevamente. Como vimos la semana pasada, una persona muerta en sus delitos y pecados, ¿qué puede hacer? Nada. Él tiene que haber entendido la purificación y lo que hablaba Jesús. Él enseñaba de la ley de Dios y los profetas. O sea, él tiene que haber escuchado y leído a las profecías de Ezequiel, la de Ezequiel 36, 25 al 26. Esta profecía que es dirigida al pueblo de Dios cuando dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán como limpios. De todas sus inmundicias, de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo. Un nuevo nacimiento es ser lavados completamente para hacerte limpio y nuevo, y dado un nuevo corazón, porque como sabemos el corazón es el centro de donde sale todo, y si el corazón está muerto no va a salir vida. Entonces, saca el corazón de piedra, da un corazón de carne. Entonces, cuando pensamos en esos tiempos y pensamos en Nicodemo, si hay alguien que podía saber esa verdad era él, porque él le enseñaba. Él tenía que haberla entendido, él tenía que haber sabido esa verdad. Un hombre con un vasto conocimiento de la ley de Dios, pero no entendía su necesidad de purificación y de nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Entonces, esta reprimenda de Jesús a Nicodemo, porque eso fue rápido, le pegó en la mano. ¿Cómo que tú no entiendes lo que te estoy hablando, niño? Esto prepara el escenario para que nos podamos hacer 2 preguntas. Pueden ser más, pero traje 2 nada más. Te pregunto a ti, ¿has creído? Pero creer en Jesús no cognitivamente como un pensamiento lógico, sino de todo corazón lo que Jesús ha dicho acerca del nuevo nacimiento. ¿Tú crees en verdad que la salvación en la cual tú gozas hoy ha sido porque has nacido de nuevo, de agua y espíritu? Para mis hermanos y hermanas en la fe, ¿has visto tu necesidad de un corazón nuevo de parte de Dios? Cuando Dios vino a tu vida, ¿viste la necesidad que necesitabas un corazón nuevo? Pero si estás aquí hoy y todavía tú no has dado ese paso a entender esto, has sentido la necesidad de que algo tiene que ser diferente en tu vida porque es que no puedes seguir haciendo algo. Es la necesidad de un nuevo nacimiento. Es la necesidad que Dios ponga en tu vida un nuevo corazón. Jesús luego le dice a Nicodemo, hablamos de lo que sabemos. Si él fuera de la tierra que me vio nacer, diría, yo no soy un ignorante. Hablo de lo que yo sé que estoy hablando. Versículo 11 y 12 dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y luego Jesús dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Y vamos a ver qué es lo que quiere decir con eso. Porque, hermano, la incredulidad de Nicodemo es peligrosa. Como hablamos, sus estudiantes están ajenos a cómo poder llegar al reino de los cielos. Jesús en el verso número 11 le dice implícitamente, ¿no?, a Nicodemo. Aquí vemos en el versículo 11, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio, right? Pero implícitamente yo creo que él está diciendo a Nicodemo, yo no hablo con sabiduría terrenal y de lo que otros dicen, ni me copio lo que otro hombre ha dicho. Yo te he estado hablando de la realidad que yo sé y conozco porque vengo de donde toda la verdad reside, de Dios. Él viene del cielo, él siempre ha estado con el Padre, como lo vimos en el primer capítulo, en los primeros versos. El que siempre ha estado con Dios, el que ha estado a la derecha de Dios. Entonces Jesús habla de la sabiduría y conocimiento que él tiene, la cual proviene de los cielos, que viene de Dios. Todo lo que Jesús ha hablado a Nicodemo es obviamente cierto. Sin embargo, él no lo cree.
Una persona que no ha sido regenerada y nacida de nuevo no va a entender las cosas de Dios, las cosas espirituales. Vamos a tomar un pequeño desvío, vamos a 1 Corintios 2:14 y vamos a ver qué es lo que dice Pablo ahí. 1 Corintios 2:14. Dice así: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen como espiritualmente. Por eso Nicodemo no puede entender eso. Él no ha nacido de nuevo, él no conoce la razón por la cual eso está sucediendo. Entonces ahora vemos nuestro segundo punto. Vamos a ver razones convincentes por las cuales podemos creer en el testimonio de Jesús, en quién es Él, por qué puedes confiar tu vida y todo lo que tienes en las manos de Jesús. Dice el versículo 13 al 15. Nadie ha subido al cielo, y en el idioma original nadie significa nadie, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo, el Hijo de Hombre viene siendo Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Escuchen el propósito: para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Es lamentable, hermano, presenciar como algunas personas fuera de iglesia, en iglesia, inventan historias que otras aceptan sin reserva, aunque carezcan de sentido o veracidad. Lo irónico es que estas personas que se creen esas mentiras son los que suelen mostrar incredulidad y desinterés hacia las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios, como el concepto del pecado, la existencia divina, las diferentes doctrinas de la Biblia, porque las tergiversan. Semana tras semana, hermanos, hay personas que inundan diferentes iglesias alrededor del mundo, donde la palabra que puedo utilizar son charlatanes, que dicen que Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo tal otra, haz esto. En términos generales, muchas personas buscan escuchar y vivir experiencias que en realidad no son bíblicas y lamentablemente las creen. En el 2004, alrededor de ahí hubo una película y un libro que se hizo famoso, El niño que fue al cielo. Un niño que tuvo un accidente y casi estaba a punto de la muerte en intensivo, está en el hospital y cuando él se despierta, él se inventó este cuento, el niño tenía como 6 años. Y dice, sí, yo fui al cielo y no sé qué onda. Y pues ahí el papá habló y todas las librerías liberales cristianas cogieron el contrato, el libro se hizo película. Y un día el niñito ya más creció y dice, papi, eran mentiras, yo me inventé todo eso. Estamos más acostumbrados al sensacionalismo. En los tiempos de Jesús, la gente también hablaba, no, que fulano va al cielo, que tal estuvo por allá. De la misma manera, si conocemos lo que dice la palabra y vemos aquí lo que dice ella, dice que nadie ha subido al cielo. Nadie. Nadie ha subido al cielo. El propósito de Jesús decir esto es para darle a entender a Nicodemo que si él es el Hijo de Dios, como él está diciendo, obviamente, ¿quién es el único que ha ido al cielo? Jesús. Porque él viene de ahí. Él ha estado en el seno del Padre. El apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 18 nos recalca esta idea. Dice, nadie jamás ha visto a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hablamos cómo Jesús es la representación exacta de Dios. Entonces, Él es el que sí podemos confiar. Él, no confiamos en más nadie. Entonces, una razón importante para confiar, ya que nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, que podemos confiar en Cristo Jesús. Cuando las cosas están difíciles, cree en lo que la palabra dice y recuerda las palabras de Jesús también en la Biblia. Cuando estés cansado, trabajado y preocupado, recuerda las palabras de Jesús. Venid a mí todos los que están cansados. Recuerda las palabras de Él cuando alguien te diga, no, que aquel, pero ¿y cómo que va para el cielo si ese señor nunca fue a la iglesia? Si la palabra nos recuerda que si no es por medio de Cristo nadie llega al Padre. Tenemos que recordarnos todas estas verdades. Cuando mañana la cosa esté difícil, tienes que recordarte que solamente Jesús es el que ha ido al cielo y a Él le creemos. Cuando alguien te venga a decir un cuento que no está en la Biblia,
con mucho respeto le dice, no, nadie ha ido al cielo sino Cristo. Jesús es el único que ha venido del cielo, ha ascendido y volverá nuevamente por su iglesia. Toda persona en este mundo puede creer en Jesús y en las palabras de Él porque Él es Dios y Él es el único que nos puede dar testimonio de las cosas celestiales que nadie ha podido ver. Solamente Jesús. Jesús ha estado en el lugar donde todos los hijos e hijas de Dios van a ir algún día. Él ha estado ahí. ¿Cuánto tiempo? Siempre. El testimonio y revelación de Jesús acerca de las cosas celestiales es exclusivo. Su revelación es exclusiva porque lo que Él está dándonos es fuente clara y fidedigna de que Él es el único que ha estado con el Padre. La palabra recuerda que Él y el Padre son uno. Entonces, vemos ahora la exaltación de Jesús en los versículos del 14 al 15. Porque dice así, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. El versículo 14 es una narrativa directamente extraída del Antiguo Testamento. Y podemos ver que en el versículo 12 dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Aquí Jesús comienza a enseñarle y a decir cosas celestiales, que si las terrenales, es decir, si él no puede creer que el nuevo nacimiento que sucede en la tierra, que es del cielo, pero sucede en la tierra a la persona y no lo cree, ¿cómo él va a creer las demás doctrinas que le va a enseñar que son celestiales? No. Lo va a perder en la primera pregunta. Entonces Jesús le trae verdades del Antiguo Testamento. Vamos a Números 21 del 4 al 9 y aquí estamos viendo el relato de la historia de la serpiente de bronce. En este relato el pueblo de Dios expresaba su descontento, estaban descontentos y bravos con Dios porque no estaban contentos con la comida que no tenían y lo que tenían de tomar. Básicamente tenían una insatisfacción divina de lo que Dios había provisto. Ellos no estaban contentos. Lo que pasa es que el Señor les envía estas serpientes para que los mordieran y cuando los mordían, morían. ¿Ustedes quieren quejarse? Ahí les envía estas serpientes para que se entretengan. Pero el pueblo de Dios se asusta, tiene miedo, vienen a donde Moisés y le dicen, les voy a enseñar una frase puertorriqueña, le piden cacao a Moisés, le dice, oye, dame una oportunidad. La regamos, por favor, quiero que hables con Dios porque esto está feo, nos estamos muriendo. Y eso lo vemos en Números 4 del 7 al 9. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Hermanos, aquí lo primero que podemos ver antes de entrar en explicación es la gracia de Dios sobre un pueblo que no se lo merecía. Un pueblo que estaba protestando, criticando, que no me ha dado lo que quiero, que no tengo lo que... Se parece a gente de nosotros, ¿verdad? Somos así. Que no tengo, que por qué. Pero más sin embargo la gracia de Dios estuvo sobre el pueblo. Y yo, mira, ¿tú sabes qué? Está bien, vamos a hacer esta serpiente de bronce, ponle en un asta, el que la mire y crea esto que yo te digo, pues vivirá. Jesús utiliza este relato como una analogía para introducir el mensaje del evangelio aquí. Así como el pueblo de Dios, cuando eran mordidos por las serpientes, tenían que ir al asta y ver la serpiente de bronce y eran sanados. De la misma manera, toda persona que contempla la cruz del Calvario y cree en el Hijo de Dios y cree en ese sacrificio que Él ha hecho con fe solamente, porque el pueblo venía a ver una serpiente de bronce. Me mordió una serpiente y voy a ver lo mismo que me mordió y si la veo y lo creo me cura.
Estamos viendo aquí obviamente una imagen de lo que Jesucristo hizo. Nosotros cuando nos paramos enfrente de esa cruz y miramos esa cruz y vemos al Cristo crucificado con fe, es ahí que podemos ser nacidos de nuevo. Me gusta lo que J.C. Ryle abordó acerca de la similitud entre la serpiente de bronce en el asta y el Cristo en la cruz. Mire lo que dice, son 6 puntos, mire qué bueno. Así como los israelitas estaban en gran angustia y morían por las mordeduras de las serpientes venenosas, así el hombre se encuentra en gran peligro espiritual y muerte por los efectos venenosos del pecado. El segundo que dice J.C. Ryle dice, así como la serpiente de bronce fue alzada sobre un asta a la vista del campamento de Israel, así Cristo debería ser alzado en su cruz públicamente y a la vista para que todos lo vieran en el día de Pascua. Luego vemos como él dice también, dice, así como la serpiente levantada sobre un asta era una imagen de lo mismo que había envenenado a los israelitas, la culebra, ¿no? La serpiente. Así también Cristo no tenía pecado en sí mismo y sin embargo fue hecho pecado y crucificado en semejanza de carne de pecado. Me detengo aquí por 3 segundos. Hermano, cuando un hermano, una hermanita en la fe, los cristianos, cuando tenemos un día difícil, cuando las situaciones no están o en cualquier día, cuando nosotros nos ponemos, por decirlo así, frente a la cruz del Calvario y vemos que lo que Cristo llevó en él era todo lo que yo cargaba conmigo y merecido de que él lo llevara, la muerte mía y la muerte de él, mía, mi vida fue sustituida por su muerte en la cruz. Entonces, cuando vemos eso, nos debe de levantar y solidificar la fe y el creer en Cristo aún más. No solamente vimos primero que Él vino del cielo y podemos creer que todo lo que Él dice es cierto y no es como que tenemos que ir a investigar qué pasa. La Biblia habla de ello. Pero cuando miramos a la cruz de la misma forma en que el pueblo de Dios veía a la serpiente, nosotros vemos nuestros pecados sobre el inocente, aquel que se hizo pecado, quien no conoció pecado. Entonces, el cuarto punto dice, lo que debemos ver especialmente en Cristo crucificado es, como les dije, nuestro pecado impuesto por Él. Sustituto de nosotros, nuestros pecados sobre el inocente. De hecho, vemos en la cruz todo lo que vemos. Si yo le doy ahora 30 segundos, piensa en los pecados más feos que tú sabes que tuviste, que Dios los perdonó en la cruz. Eso debe ser motivo suficiente para decir gracias, Dios mío. En la situación más difícil que me encuentre el lunes, caminaré contigo. En la situación más difícil que me encuentre en 5 minutos de ahora, aunque sea difícil, caminaré contigo. Porque yo vi que lo imposible sucedió en esa cruz. Que el inocente Hijo de Dios dio su vida por mí, y usted lo dice para usted, para que yo por fe en Él y esa obra perfecta en la cruz, yo pueda ser limpiado y declarado justo ante los ojos de Dios. Eso debe de solidificar nuestra fe. Debe de darnos la seguridad de andar, de que mira, yo soy imperfecto, a veces fallo, a veces digo lo que no es, reprimo a mis hijos de una forma equivocada o lo que sea. Pero si tú estás en Cristo, no dependes de lo que tú puedes hacer. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso confiamos en Él. Y eso nos da más que confirmación en que ponemos nuestra fe en Él. Finalmente, así como la única manera en la cual los israelitas obtuvieron alivio de la serpiente era mirándola, la única manera de obtener el beneficio de Cristo es mirarlo por la fe. La mirada más débil curaba al israelita que iba a ver esa serpiente. Y la fe más débil salva a todo aquel que viene frente a la cruz de Cristo. Hermano, eso cuando uno lo vuelve a ver, porque uno lo sabe, pero cuando uno lo vuelve a ver, uno dice gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí se presentan 2 razones contundentes por las cuales usted, yo y cualquier persona que escuche ese mensaje debe creer en Jesús sin la menor sombra de duda. En primer lugar, su revelación de las verdades celestiales, solamente Jesús las puede ofrecer, ningún hombre las puede ofrecer. El testimonio de Él es ley irreal, Él viene del cielo, Él ha estado con el Padre y las palabras son de máxima expresión de verdad.
Y en segundo lugar, podemos contemplar el corazón del Evangelio viendo la exaltación de Jesús en la cruz, donde Él pagó nuestros pecados. Su testimonio solo se recibe a través de la fe. Iglesia, les pregunto, ¿ustedes creen esto? Creemos que hemos sido salvos por medio de la fe. Ninguno de nosotros tiene taquilla especial porque yo soy de este país, porque mi papá. No, esto es la fe. Moisés nos dijo, mira, cuando vaya la serpiente, dije al cielo, dile que Moisés te envió. Aquí no había referencia. Tienen que creer que eso es cierto. Entonces, el propósito de la exaltación de nuestro Señor Jesús nos revela claramente en el versículo 15 el propósito detrás de haber entregado a su Hijo en la cruz. Y dice, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Una vida que no termina, que no tiene interrupción, continúa. Se nos hace difícil a veces porque somos seres que tenemos fin. Y entender algo que no termina es como que, no entiendo. Mira, eso no lo debes de entender todo. Ahorita lo podemos hablar, pero el alma va para toda una eternidad. Por eso hice en el prefacio de nosotros comenzar, I guess I said that in English, Spanish. I prefaced, pero anyway. Sí. De que tenemos dos caminos. Tenemos dos fechas. Un día de nacer y un día que nos vamos. No conocemos cuándo nos vamos. Pero hoy, como parte de lo que hablamos en la clase dominical, la providencia de Dios, ese día viene. Mire, hermano, Juan va adelante con la batuta. Seamos menos tristes o amargados o cargados cuando las cosas estén difíciles. Mira la cruz de Cristo. Si no estás en el Señor Jesús, olvídate del vacilón del mundo. Ese vacilón aquí se queda. Mira la cruz del Calvario, cree en lo que Cristo ha dicho acerca de Él y el pecado en la cruz, y que nadie irá a la casa del Padre que no haya venido por medio de Él. Así que si tú crees, tienes vida eterna. No lo dijo Juan, lo dice aquí Jesús en su palabra. Entonces, queridos amigos y hermanos, pueden percibir la maravilla de su salvación en Cristo. No hay nada más especial que eso. Solo en Él hallamos la salvación, sin necesidad de hacer alakazam o yo portarme bien, besar el dedo gordo del pie del Pedro en Roma. No tengo que hacer nada de eso. Simplemente venir a donde el Señor y decirle, yo creo. Entonces, si hay alguien aquí que aún no ha depositado su fe en Cristo, o si hay alguien aquí que piensa que ha caminado, pero tú estás más lejos de esa verdad como Alaska de una playa del Caribe, ven a los pies de Cristo hoy. Te invito a acercarte a la cruz de Cristo y contemplar a Cristo, el cual fue exaltado en una cruz para que tú, creyendo la realidad de tu pecado, creyendo la realidad de Cristo, puedas ser sanado de la mordida de la serpiente del pecado. Por eso vemos la serpiente aquí también. Pablo dijo a los romanos en Romanos 10, versículo del 10 al 13. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego. Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya, bendito sea Dios. Esto nos da la seguridad y la firmeza de que la salvación no proviene de usted y de mí. ¿Cómo va a provenir? De los que la necesitan. He dicho, ¿cómo una persona misma se va a dar? El día que yo vea eso, hago un video de YouTube y lo voy a poner y voy a hacer muchos hits. Ver a una persona que está en el piso y te, el sonoro yo lo hago, espérate. No, es Cristo. No quiero continuar sin repetirlo.
Si no has venido a Cristo, no pospongas este momento. Hoy es el día que debes creer en Jesús para tu salvación. Hace 6, 7 meses atrás conocí un hombre del NAM, North American Mission Board, 56 años, bastante saludable. Y cuando veo un post de un amigo, se murió rápido, le dio un cáncer pancreático, yo creo que en 30 a 60 días se fue. Podemos ser algunos de nosotros. No es para miedo, pero es la realidad. Hay un plan, hay una fecha. Gocémonos de nuestros días, vivamos para el Señor, pero aseguremos que si hay algo que tienes que entender que tienes seguro en tu vida es el entendimiento de que tu alma va a estar por toda la eternidad en la casa de Dios, no porque tú lo creas, pero si es como lo dicen las Escrituras. Amén. Entonces el versículo 16 y 17 nos habla del incomparable amor de Dios. No hay amor como el de Dios. Porque el amor que damos nosotros no es el mejor del mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en ¿quién? En Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, podemos predicar 2 semanas de ese versículo nomás y hay mucho que sacar. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Desde la reprimenda de Jesús a Nicodemo por su incredulidad hasta su exaltación en la cruz, Jesús nos conduce al corazón mismo de todo, el amor de Dios. Este amor divino puede resultar desconcertante quizá para algunas personas, quizá porque han experimentado o amor en su vida por parte de sus padres, tíos, no sé quién, o simplemente se te hace difícil entender ese amor de Dios. Cuando yo vine a la fe, mi papá es un hombre bueno, pero no entendía eso de amor, porque no eso de abrazo. Mi papá no estaba con eso. Eso no era su entorno, lo criaron de esa manera. Y yo no entendía cuando hablaban del amor de Dios, yo estaba confundido. Hasta que uno está viendo el amor de Dios. Ver que el amor de Él surgió del momento en que Él abre tus ojos, que Él te provee la fe que tú necesitas para poder responder al Evangelio. No solamente Él ha dado el sacrificio en la cruz, pero nos provee, nos regenera, nos da un corazón nuevo, nos lava y te da la fe para que puedas responder. ¿Eso es un Dios bueno y amoroso? ¿No o sí? Este amor divino, como puede ser desconcertante. Sin embargo, el amor de Dios es único e incomparable, ya que Dios es amor. La naturaleza misma de Dios es que Él es amor. No es que hay amor en Dios. Él es amor. Él es el huerto de donde el amor puede salir. Lo que pasa es que el amor que damos en el mundo no es perfecto. Entonces, en cierto sentido, yo veo que en este versículo 16... Jesús puede estar en cierta manera respondiendo a la pregunta planteada por Nicodemo en el versículo 9. Porque si vemos el 8 dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, si es todo aquel que es nacido del Espíritu. Él lleva hablando del nuevo nacimiento y él le dice en el versículo 9, ¿cómo puede ser esto? Y en el versículo 16 le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Las cosas celestiales que Él dice que no las va a entender, con esa le voló la cabeza. Porque no lo comprende, no ha nacido de nuevo. Recuerde cuando usted vino a la fe primero, estos conceptos, usted por fe llegó, pero no tenías conocimiento de todo y según vas aprendiendo de la palabra y la doctrina se va abriendo, vas entendiendo más acerca del carácter de Dios, de quién es Jesús y por qué las cosas son como son. Entonces tú vas entendiendo lo que has aprendido, lo que ves en el Señor y sabes identificar cosas que tenías incorrectas. Y ves, sobre todas las cosas, ves que fue por amor que Dios lo hizo. Porque ninguno merecía que nadie muriera por nosotros. Es importante señalar que cuando Jesús habla del mundo, se refiere al cosmos, es decir, a todas las personas que habitan en este mundo. No quiere decir específicamente que toda criatura se va a salvar, porque sabemos que no todos van a ser salvos. Vamos a Efesios 1, Él escogió a aquellos que van a ser salvos
No lo escogí yo. Ninguno merecíamos eso. Pero cuando dice todos, entendemos que es griego, judío, mexicano, colombiano, peruano, no importa de dónde tú vengas, de las junglas del Amazonas, toda persona en este mundo no está lejos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nadie está exento. Puede ser el criminal más malo, puede ser el empresario más millonario. Nadie está exento de la gracia de Dios para la salvación. A quien Dios llama, Él salva. Entonces, con esta afirmación, Jesús le está diciendo a Nicodemo que el Mesías no solamente viene para los judíos, porque para él representaría eso, sino que viene para todo tipo de personas. Y eso también lo tendría como que gentiles también. No, si yo soy el pueblo de Dios, somos los élites, somos los que nos vestimos, no, viene para el mundo, para el cosmos. Algo que queremos ver es lo siguiente. Aquí el versículo 16 nos deja saber más acerca del amor de Dios. Porque vemos primero, dice, porque de tal manera, y eso significa, este es el modo en que Dios amó. Él amó al cosmos, que dio. Jesús comienza diciendo que dio. El amor de Dios como es un amor desinteresado, es sacrificial, que sacrifica. El amor de Dios da a su único hijo. Si no fuera por el amor de Dios y su gracia, ninguna persona podría haber recibido la salvación. Porque de esta manera amó Dios al mundo. De esta manera Dios te amó a ti que estás en la salvación en Cristo. De esta manera Dios te amó a ti si estás creyendo esta verdad hoy. Que Él dio a su único hijo en la cruz para morir por pecados que Él no cometió. Para que si tú crees en esta verdad y crees en la verdad de tus pecados, te arrepientes y pones tu fe en esa obra de Cristo, tú tienes vida eterna. Tu alma no va a perecer en el Hades, pero vas a estar por toda la eternidad en la casa de Dios. En el versículo 8 podemos ver un poco más del porqué del amor de Dios. Romanos 5:8 dice, por Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor. O en primera de Juan 4, 9, 10, en esto se manifestó el amor de Dios a nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos como por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros amamos porque nos amó primero. La salvación está disponible para toda persona que cree, porque Dios amó de tal manera que dio a su Hijo para satisfacer la ira del pecado y así satisfacer la demanda de la ley contra el pecado. Te pregunto, ¿has experimentado el amor de Dios en tu vida? El amor de Dios es desinteresado, abundante y puro. Él amó de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, no hay distinción si es judío o griego, está disponible para todo aquel que cree. Ese es el calificante, a todo aquel que cree. Si no crees, no lo puedes recibir. Hoy este amor está disponible para ti, esperando ser recibido por fe. Yo te invito a abrir tus ojos y tu corazón y permitir que Dios llene tu vida hasta el borde con su bondad y amor misericordioso. Si eres un hijo o hija de Dios, tienes que entender que hasta en los momentos más difíciles de tu vida, Dios te está amando porque Él no puede no amar porque Él es amor. El amor agape de Él es diferente porque es un amor que trasciende todo entendimiento. El amor que damos nosotros es interesado, busca algo, pero el de Dios es tan desinteresado. Es selfless love, que dio a su Hijo para que si tú crees puedas tener vida eterna. Él dio a su Hijo unigénito. Él dio lo mejor de sí para un mundo que no lo merece.
Y pongámonos de ejemplo cuando tengamos, qué sé yo, tenemos unos taquitos, por decirlo así, en la bolsa y dice, espérate, el que tiene más carne, déjamelo a mí, dale a este, el más flaquito. Eso no es ni amor, es compartiendo comida. No, mira, que esa carne está chiquita, chica, dame el hamburger más grande a mí, dale la visita el más chiquito. Y eso no es amor. Pero Dios amó de tal manera que Él no escatimó. Él buscó el mejor corderito que había. Mátenme en el más gordito que hoy tenemos celebración. Él dio a su único hijo para que todo aquel que crea se salve y tenga vida eterna. Es por eso que cuando vemos el amor de Dios y nuestra incredulidad, el amor de Dios es más grande. Nuestra incredulidad a veces puede ser simplemente porque no nos da la gana de creer o simplemente estamos endurecidos y el Señor nos deja endurecidos. Si somos honestos, usted, al igual que ella, en ocasiones ofrecemos un amor que parece insignificante comparado con el amor que Dios nos brinda. Observando la incredulidad de Nicodemo en el principio de nuestro encuentro, podemos identificar momentos en los que también nosotros dudamos. ¿Tú estás seguro que es que, ay mi amor, llevamos orando por esto ya 10 años? O mira que esta situación, no es que los papeles míos los puse hace 6 años. Oye, pero es que el muchacho mío no quiere creer ni en la luz eléctrica. No pienses en la realidad. Si Él te salvó a ti, Él puede salvar a alguien. Si Él te sacó a ti de una prueba difícil, Él puede sacar a cualquiera y te puede volver a sacar a ti. Uno escucha historias de hermanitos y hermanitas que han pasado por cosas que son wow. Tú lo piensas 30 segundos en los ojos naturales, tú dices, ¿cómo esta persona puede siquiera tomar agua? Pero hermano, quiero que no dudes que Dios siempre da lo mejor. No dudes de su amor. Su amor no tiene límites. Eso no quiere decir que vamos a ser desmedidos, pero es tu confianza en su amor, en lo que Él ha hecho por medio de Cristo, para que no importa lo que esté pasando en tu vida, aunque sea con lágrimas y piernas temblando, nunca digas, Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. Sin embargo, es crucial entender que también Dios no escatimó en su amor, porque Él entregó su único hijo, pero también Él nos corrige y nos corrige en amor. Me resulta fascinante ver cómo estos versículos pueden contrastar la incredulidad con el amor de Dios, demostrando que el amor de Dios, como dijimos, es más grande que la incredulidad, porque Nicodemo está aquí, pero el amor de Dios rompe toda pared. El salmista dice en el Salmo 86:15, pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¿Cuántas veces necesitamos un cinturonazo? Pero Dios nos ama. La gracia común de Dios está sobre el bueno y el malo. Mucha gente que no merecen tener salud, pero tienen, porque la gracia de Dios, el amor de Él, hasta en los que no la merecen reciben salud en el día de hoy. Efesios 2 del 4 al 5 es uno de los versículos que leímos hoy. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente Cristo. Luego dice, para que no se pierda. No solamente Él da a su mejor hijo, pero dice para que no se pierda. Yo veo esto como el amor de Dios, un amor que es considerado por los pecadores porque no merecíamos ser salvos. Él nos da a su hijo para que no se pierdan en el infierno. Es por eso que es importante predicar este evangelio. Por eso al principio hablé de la importancia que hay de predicar la verdad. No decir que todo el mundo al cielo, que el Señor habla por medio de su palabra. Lo vemos en Hebreos. Él habla en estos días por medio de su Hijo. Y confiamos en su Hijo porque nadie ha ido al cielo sino Jesús. ¡Qué confianza! Esto hace que caminemos cualquier dificultad con Él. Todos tenemos semanas que a veces quisiéramos
como los que pueden diseñar un carro, pónmele pintura azul, los rines tal, los interiores tal. Y a veces queremos tener en la computadora, en Amazon, quizá, ok, la semana del día tal. Así, mire, el lunes lo quiero así, el martes lo quiero asado, el miércoles de la otra. No, el amor de Dios lo vemos también en las cosas difíciles y tenemos que confiar en Él en esos momentos. En los momentos en que tu mente dice, no puedo más. Quiero tirar la toalla. Hermano, en inglés dicen, the struggle is real. Pero tenemos que confiar en Dios. Confía en Cristo. Mira a la cruz. Mírala con fe. Y recuerda quién pagó por tus pecados. Y si no has ido a Él buscando el perdón de tus pecados, no esperes un minuto más. Entonces el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El amor de Dios es paciente con todos nosotros, ¿no creen ustedes? A pesar de que todos hemos pecado contra Él, Dios nos envió a su Hijo no para condenarnos en la primera vuelta. Él vino a salvar al mundo ahorita. Este es el momento en que tenemos que creer. Si tú empiezas a ver cosas feas, ya creo que te quedaste. Sin embargo, es crucial comprender que Jesús va a volver una segunda vez. No para salvar, sino para reunir a su iglesia. Y en ese momento todos los que no han creído en Él están condenados y juzgados por su incredulidad. Creer en Jesús, hermano, no es un sentimiento superficial. Sí, yo creo en Jesús. Ay, qué chévere. Y tiene los stickers en el carro y el calendario en el escritorio. Qué bonito. Y Coffee with Jesus. Y no, está bonito. Qué bueno. Pero is Jesus in your life? ¿Está Cristo en tu vida? ¿Tú crees en realidad en Cristo? ¿El amor de Dios en tu vida por medio de Cristo ha hecho un cambio o estás como Nicodemo? No es que seas perfecto, es que perfectamente entiendas que Jesucristo es quien pagó por tus pecados. Es que perfectamente entiendas que solamente poniendo tu fe en Él puedes recibir la salvación. Sabiendo que mirando a la cruz del Calvario, no importa las noticias que recibimos, la miramos con fe y el Señor nos da esa tranquilidad y garantía de decir, mira, mijo, las cosas están duras, yo te amo de todas maneras. Mira esa cruz que un día todo aquí en la tierra terminará y vamos a estar por toda una eternidad en la casa conmigo y no vas a tener que preocuparte de nada de eso. Hermano, la inversión de ese dividendo, la inversión de poder soportar las situaciones difíciles por lo venidero, es una buena inversión. Es un entendimiento claro de nuestra culpabilidad anterior y reconocimiento de que necesitamos a Cristo. Si alguien aquí se encuentra en una situación difícil, te animo a creer en Jesús. Aquí hay personas que hoy dicen, Dios mío, dame una taza, necesito. Esto no es esotérico, no es cosas locas, es fe. Do you believe? Yes or no. ¿Crees sí o no? Mira lo que dice Charles Spurgeon referente al amor de Dios. Si vaciamos nuestros corazones de nosotros mismos, Dios los llenará con su amor. Permite que el amor de Dios inunde tu corazón. Sumérgete en su palabra, porque no es que vas a sentarte como mi perrita en el balcón a coger el sol. Así no viene el amor de Dios. Tienes que buscar conocer de Él para que cuando estés en situaciones, la verdad de las Escrituras te deja saber, ok, entiendo lo que Dios me dice. Deja que la palabra te llene de sabiduría y amor mientras exploras cada una de las páginas de las Escrituras. Nunca he conocido a alguien que estuviera desanimado y no encontrara consuelo en las páginas de las Escrituras. Trátalo un día, levántate un día que te sientas como que no te huele ni una rosa. Y cuando estés en tu tiempo de oración, sé honesto con el Señor y lo dices. Abres tu palabra y léela. No va a haber cambiado tu problema, pero vas a estar animado porque tu vista va a cambiar de ti a Él. Y toda la esperanza se encuentra en Él. Y la vida eterna se encuentra en Él. Nadie va al cielo si no es por la fe
en Él. Así que vimos hoy, ahorita al principio les dije 6 veces la palabra creer, 6 veces la palabra Jesús, el Hijo de Dios. Lo más importante que te tienes que llevar de aquí hoy es creer en el Hijo de Dios. Ahora, debemos entender que el amor de Dios no es un amor superficial de novela. Te quiero mucho, Alberto. María, te quiero mucho. Eso no es el amor de novela. Porque Dios también disciplina a sus hijos en amor y con un buen propósito. Porque muchas veces estamos vacilando en nuestro caminar y nos tienen que reprender. Mira lo que dice Hebreos 12 del 6 al 8. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si aquí nosotros le damos chancletita a los chicos que queremos mucho, cuando recibamos un chancletazo del Señor no se sienta mal porque a mí y te quiere. Y si te dan muy duro, pues te quiere mucho, no sé. Pero Él te quiere, Él nos quiere. O sea, hay que entender eso. Entonces, vamos a ver ahora el versículo 18 al 21. Vemos el aeropuerto, estamos a punto de aterrizar. Entendemos de que Jesucristo es el único que ha estado en el cielo. Sabemos que mirándolo a Él con fe es el único que nos puede salvar. Es en quien buscamos la salvación y en quien se encuentra la vida eterna. Y ahora vamos a ver las consecuencias de la fe y la incredulidad. El que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Hay partes en las escrituras que son sencillas de entender. Aquí no hace falta mucho diccionario ni mucho comentario bíblico. Aquí sabemos, dice, y esto es las palabras de Jesús, el que no cree en Él, o sea, en Cristo, que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice el 19, y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran como malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus acciones no sean expuestas. Nadie quiere que vean sus trapitos sucios. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. En estos versículos Jesús expone con claridad las consecuencias de creer y no creer en Él. Es imperativo que toda persona escuche esta verdad y crea en esta verdad. No es creer, decir así hace falta a Cristo. Tú lo crees, porque si tú crees en que yo tengo, mi papá me envió un medicamento un día de Puerto Rico, mira, tómate eso, que esto es bueno para los triglicéridos que los tienen algo alto. Yo creo que esa medicina era buena para los triglicéridos, todavía no me he tomado ni una. ¿Por qué? Porque no creo en ella, no sé dónde papi la consiguió. Pero yo no me la tomé. ¿Por qué? Porque no confío. Entonces, creer que puede funcionar es una cosa, pero creerlo. Nicodemo, como hemos presenciado, no creyó en Jesús, lo cual es lamentable para alguien tan versado en la ley de Dios, con conocimiento, pero era incapaz de reconocer la verdad del testimonio de Cristo. Lo triste de esto es que muchas personas, aunque asisten a iglesias y poseen conocimientos de Dios y de Jesús, no han experimentado una verdadera transformación, no por culpa de ellos, pero que quizá le han dicho, usted está salvo por esto, y han creído en una información equivocada. Y mi oración siempre es que si alguien escucha esta verdad, le pido al Señor que por favor los despierte. No tiene que hacer los teólogos, pero que los haga hijos o hijas de Él, que los saque del lago de fuego. Miremos el contraste. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. Desde aquí está endurecido, no va a creer, no quiere creer, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Ven cómo les dice, creer en el Hijo de Dios, creer en Jesús, está puesto de diferentes formas. Por eso cuando vemos un pasaje bíblico, observamos. Es como si fueras un investigador privado. Estás mirando, buscando clave, qué ves, qué no ves, qué se repite. Y ya vemos que hay que creer en el Hijo de Dios para poder tener vida eterna. J.C. Ryle dijo lo siguiente: la vida y la muerte estaban antes de los hombres. Si creyeran y lo recibieran como el Mesías, serían salvos. Si no creían, morirían en sus pecados. Creer, hermano.
En Juan 5:24 Jesús dice lo mismo: en verdad te digo, el que oye mi palabra y cree que el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado como de muerte a vida. Y luego habla de la luz y la oscuridad. Sabemos que la luz es Cristo, la luz es el evangelio, la verdad, todo lo que es bueno. La oscuridad es la oscuridad, el pecado, todo lo moralmente pecaminoso. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. O sea, Jesús vino a este mundo. Le reitera nuevamente, nadie ha ido al cielo sino el Hijo del Hombre, le está volviendo a decir aquí. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo eran sus acciones? Malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. En estos versículos Jesús concluye su respuesta a Nicodemo utilizando la metáfora de luz y oscuridad. La luz, como dije, entendemos que es Jesús y es el evangelio, las buenas nuevas, que aquel que mira a Cristo, aquel que pone su fe en Jesús, puede ser salvo por medio de la fe. El problema fundamental de la oscuridad, tanto en el tiempo de Jesús y Nicodemo, como en la actualidad, es que radica en la preferencia de las personas. Las personas prefieren hacer lo malo. La gente prefiere hacer lo que es mezquino y feo, en vez de hacer lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer. Es purificarnos en la verdad de Jesucristo. Esto me acuerda a los murciélagos. Me recuerdo que fui a un viaje con mi esposa a Puerto Rico hace unos años y uno está en una cueva y uno se fija cómo los murciélagos viven en lugares donde está todo oscuro y están todos ¿qué? Juntos, porque en la oscuridad que están, tú pones luz, se van a donde hay oscuridad. De la misma forma, el pecado en las personas es lo mismo. Busca la oscuridad para que nadie los vea. La luz, la verdad, la palabra del Señor, nada de eso es bueno. ¿Por qué? Como les dije, aquellos que dicen fulano me dijo, mengano me dijo y no abren las escrituras, no hablan la doctrina, porque sabe que si le enseñan doctrina a esa iglesia, lo que ellos han enseñado se les van a vaciar los púlpitos y la cuenta del banco baja. Hay que predicar a Cristo crucificado, aunque a la gente le guste o no, porque lo hacemos en amor, porque si tenemos que compartir de la palabra, queremos darle a la gente la luz para que no se tropiecen en la oscuridad. Mis amigos, si es de noche en su casa y tiene que usted caminar por ahí porque se fue la luz, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Prender la luz del teléfono para que no se caiga. Hermano, lo primero que necesitamos nosotros es venir a la luz de Cristo, para que toda la oscuridad moral en la que vivimos salga y podamos caminar en la luz del Señor Jesús. Quiero que escuchen lo que dijo Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo del 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo. Purificación viene por medio del sacrificio de Jesús. Por eso vemos la cruz y vemos el lugar donde podemos conseguir nuestra purificación. En este pasaje hemos explorado la incredulidad del hombre, específicamente en Nicodemo, pero también podemos ver nuestra propia incredulidad. El amor incomparable de Dios ha sido revelado por medio de la persona de Jesucristo, ya que Él es el que dio su vida por nosotros. Desde el diálogo de Nicodemo y Jesús hasta la exposición del amor divino en la cruz, hemos visto cómo la fe en Cristo es fundamental para la salvación. La pregunta que nos presenta es clara y te la quiero presentar en este día. ¿Crees en Jesús como tu Salvador personal? ¿Crees que Cristo es tu Salvador? El llamado a la fe en Jesús es urgente y vital, ya que en Él encontramos la puerta hacia la vida eterna. Lo vimos en el versículo 18. Aquel que cree en Él no es condenado, mientras que el que no cree ya está condenado.
La elección es clara y es crucial. Aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, como Señor de tu vida, como el único que pudo pagar por tus pecados, significa vida eterna, mientras que rechazo de Cristo significa condenación por toda una eternidad. El amor de Dios es expresado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. El regalo más grande, mis estimados, que la humanidad pueda recibir. El regalo más grande que usted y yo hemos recibido. Mi estimado, si no estás en el Señor, el regalo más grande que puedes recibir es Cristo. Cristo es la cúspide del gran amor que Dios tuvo por nosotros. Es la manifestación suprema de ese amor divino. Un amor que da lo mejor de sí mismo para rescatar a la humanidad perdida. Ese es el amor de Dios. Así que, mis estimados y queridos hermanos, la invitación está abierta para todos los que están aquí hoy. Venid a Jesús, mirad a la cruz y cree en Él. En medio de un mundo oscuro y lleno de incredulidad, la luz del Evangelio brilla una esperanza que es hasta toda la eternidad. Yo le pido al Señor que cada uno de ustedes pueda responder este llamado con una fe honesta y sincera y que entrega totalmente todo a Dios, para que puedas experimentar así el amor incomparable de Dios que trae salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde estamos agradecidos por la fidelidad de tu palabra. Señor, gracias por el incomparable amor que tú das. Gracias, Señor, que todo lo que viene de ti es superlativo, es mejor que nada. Padre, perdónanos en los días que caminamos y no vemos a Cristo, no vemos tu amor, no vemos tu mano en nuestras vidas, Señor. Padre, en el día de hoy quiero que todos mis hermanos y hermanas aquí, Padre, puedan entender que no importa lo que estamos pasando en nuestras vidas, podemos mirar a la cruz del Calvario y ver tu gracia y tu gran amor sobre nosotros. Padre, yo pido también por aquellos que no han dado su vida a tu Hijo Jesús. Padre, ten misericordia de ellos. Padre, regenera sus corazones. Lávalos con agua limpia, Padre. Dales un corazón nuevo. Dales la fe para poder responder a este precioso evangelio. Señor, no sabemos cuándo tú regresarás, pero Señor, deseamos que nuestra comunidad aquí en Nashville, que la iglesia de Renovación Church, Señor, sea una iglesia que vive para Cristo, que pregona a Cristo y que descansa en tu amor. Gracias por tu bondad y misericordia, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.